Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les quiero dar la bienvenida a este nuevo canal. Este es el primer video que vamos a lanzar y más que todo les quería agradecer a todos ustedes los que están viendo esto y les prometo que no se van a aburrir para nada porque este video va a ser sumamente cultural para todos ustedes. Y si eres de Perú, vas a conocer un poco más de tu país si es que no lo sabías, y si no lo eres, pues te invito a conocer un poco más de este país llamado Perú. El tema que hoy vamos a tocar, más que todo, vamos a tocar el tema que mucho ha afectado, más que todo nuestras familias. Si tenemos abuelitos, más que todo tenemos tíos o tenemos padrinos, ya con una edad a partir de los 40 por ahí a 50 para arriba, saben más que todo por lo que ha pasado, unos momentos muy dolorosos y sanguinarios acá en el Perú. ¿Por qué sanguinarios? Porque más que todo corrió mucha sangre, tanto como culpables y a la vez como inocentes. Entonces el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que vendría a ser el tema del terrorismo. Entonces comencemos. La época del terrorismo en el Perú, conocida también como conflicto armado interno en el Perú, violencia política en el Perú o guerra interna peruana por determinados sectores, guerra contra el terrorismo o lucha contra subversiva o lucha contra el terrorismo por el Estado peruano. Aunque este término fue más utilizado en el extranjero que en el propio país, fue un periodo ocurrido entre el año 1980 y 2000, durante la escala armada de grupos subversivos establecidos en el centro y sur de su país, que buscaba derrocar entonces al gobierno peruano y establecer un gobierno bajo doctrina comunista. Esta época es considerada la más brutal de la historia peruana por el número de víctimas. Según la estimación de la CVR, cerca de 7.000 millones de personas habrían fallecido en el fuego cruzado entre los subversivos y las fuerzas del Estado. La mayoría de estas víctimas fueron campesinos, personas humildes, mendigos. También fueron perseguidos minorías étnicas, religiosas y sexuales, o personas de acuerdo a su condición social o económica. Tras la captura de Abigail Guzmán, Víctor Polay Campos y Óscar Ramírez Durán, principales líderes terroristas, al accionar de los grupos subversivos, se han limitado al control de la zona de Bran, en alianza del narcotráfico, originando escaramuzas y atentados contra las fuerzas armadas y policías, así como intentos de ingresar a la política a través de organizaciones como el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. El terrorismo en el Perú se encuentra dividido en 5 periodos, los cuales son: primeros, atentados y emboscadas. Número 2, escalada y pico de violencia, masacres y atentados. Número 3, despliegue nacional del terrorismo. Número 4, crisis extrema, equilibrio estratégico y nueva estratégica antisubversiva. Y por último tenemos el declive. El conflicto se inició cuando el incipiente grupo político Sendero Luminoso atacó e incendió unas urnas electorales en las elecciones generales de 1980. Posteriormente, el Estado peruano declara en estado de emergencia en el departamento de Ayacucho, poniendo bajo mando militar e iniciando una constante tensión entre la población. La posterior aparición del MRTA desencadenaría en todo el Perú un periodo de inestabilidad política, que daría como respuesta una dura represión por parte de los gobiernos peruanos de turno. Desde el ámbito internacional de países como España, a pesar de su inestabilidad política, mostró su apoyo en el gobierno de los Estados Unidos, mandaría apoyo táctico Cuba y China. Bueno amigos, hemos llegado a las conclusiones generales, más que todo para que ustedes puedan entender por qué sucedió en el tema esto del terrorismo en el Perú. Entonces, el surgimiento de los movimientos terroristas en el Perú, en las zonas más exprimidas del país, pueden deberse a las siguientes razones. Razón número 1. En esas regiones existen poblaciones que viven en el más completo abandono por parte del Estado, permitiendo que no exista ningún control ni orden. Conclusión número 2. Las escasas vías de comunicación permitían que estos poblados puedan ser controlados por organizaciones terroristas desarrollando sus políticas de adoctrinamiento. Conclusión número 3. Le permitían a los terroristas un amplio campo de batalla para poder afrontar al Estado, ya que conocían mejor el terreno. Conclusión número 4. Concebir en un principio estos movimientos como simples delincuentes, mafiosos o abigeos, y no como un problema social que se produjo por la escasa presencia del Estado y el centralismo imperante en el país. Y si nos quieres seguir un poco más de cerca, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, que lo vamos a dejar aquí abajito en la cajita de información. No te olvides darle campanita y suscribirte a este canal.